Imagina esto por un momento. Son las 2 de la madrugada y de repente te despierta un dolor intenso en la pantorrilla. El músculo se endurece como una piedra, te obliga a incorporarte y solo puedes pensar, ¿qué está pasando ahora? O tal vez durante el día notas que tu corazón late un poco más rápido de lo normal, como si diera pequeños saltos. Pero tú lo atribuyes a la edad, al estrés o simplemente a cosas de mayores. Pues déjame decirte algo importante. No siempre es la edad. En muchos de mis pacientes mayores de 60 años, estos pequeños avisos tienen un origen silencioso que casi nadie detecta a tiempo. Un nivel bajo de potasio. El potasio es un mineral fundamental para que tu corazón, tus músculos y tu sistema nervioso funcionen correctamente. Pero cuando empieza a faltar, tu cuerpo no te grita, te susurra. Y esos susurros son tan suaves: calambres, cansancio extraño, temblores leves, problemas intestinales, que la mayoría de las personas los ignora durante meses, incluso años. Hoy voy a mostrarte las 6 señales ocultas que indican que tu cuerpo está pidiendo más potasio. Señales que veo todos los días en consulta y que, cuando se atienden a tiempo, pueden mejorar tu energía, tu fuerza muscular y tu bienestar general. Y recuerda, esta información es educativa. Si tomas medicación o tienes problemas renales, habla siempre con tu médico antes de hacer cambios. Antes de mostrarte las señales ocultas, necesitas entender una cosa esencial. El potasio no es un mineral más. Es literalmente la electricidad de tu cuerpo. Cada latido de tu corazón, cada movimiento de tus músculos, cada mensaje que tus nervios envían, todo depende de este pequeño ion que la mayoría de la gente subestima. ¿Y qué ocurre después de los 60? Pues que tu cuerpo cambia, y lo hace de forma silenciosa. En primer lugar, la capacidad del intestino para absorber potasio disminuye, aunque comas lo mismo de siempre. No es culpa tuya, es parte natural del envejecimiento. En segundo lugar, muchos medicamentos comunes, diuréticos, antihipertensivos, fármacos para la retención de líquidos, eliminan potasio sin que te des cuenta. Y en tercer lugar, muchos mayores de 60 reducen su consumo de frutas y verduras frescas, a veces por problemas dentales, a veces por digestión, otras veces simplemente por costumbre. Cuando juntas estas 3 cosas, el resultado es claro. Tu cuerpo empieza a trabajar con menos potasio del que necesita. Y aquí viene lo más importante. Sin suficiente potasio, tus músculos no pueden relajarse, tu corazón no puede mantener un ritmo estable, tus nervios envían señales débiles y tu intestino se vuelve más lento. Es como si el sistema eléctrico de una casa empezara a fallar. Las luces parpadean, los electrodomésticos pierden potencia. Todo funciona, sí, pero funciona mal. Lo inquietante es que la mayoría de mis pacientes no nota nada al principio. Me dicen: «Doctor, son cosas de la edad, ¿no?» No, muchos de esos síntomas no son edad, son desbalance. El potasio también actúa como contrapeso del sodio. Cuando falta potasio, el cuerpo retiene más líquido, la presión arterial se descontrola y aparecen sensaciones de hinchazón o pesadez que muchos consideran normales. No lo son. Por eso es tan importante reconocer las señales a tiempo. No necesitas suplementos milagrosos. Solo necesitas saber interpretar lo que tu cuerpo te está diciendo. Señal número 1. Calambres nocturnos. El aviso más típico y más ignorado. Si hay un síntoma que casi todos mis pacientes mayores de 60 reconocen de inmediato, es este: los calambres nocturnos. Ese dolor súbito, profundo, que llega sin avisar y te obliga a incorporarte de golpe. Una sensación tan intensa que a veces parece como si el músculo se partiera en 2. Pero aquí va la verdad. No es normal, y mucho menos es solo la edad. Cuando tu cuerpo tiene niveles bajos de potasio, los músculos pierden su capacidad para relajarse después de una contracción. Imagina que un músculo es como una cuerda elástica. Cuando está sana, se estira y vuelve a su posición sin esfuerzo.
Pero cuando falta potasio, esa cuerda se tensa tanto que no puede volver a su forma natural, y esa tensión extrema es lo que te despierta a medianoche. En consulta, escucho esta frase todo el tiempo. Doctor, me dio un calambre terrible, pero me pasa desde hace años. Y yo siempre respondo, si te pasa desde hace años, es precisamente porque nunca lo has atendido. Te cuento el caso de María, una mujer de 68 años que vino desesperada porque cada noche, y digo cada noche, se despertaba agarrándose la pantorrilla. Ella pensaba que era mala circulación, otros le decían que era falta de magnesio, y su médico anterior le sugirió que es normal a su edad. Pero cuando revisamos su analítica, lo primero que llamaba la atención era potasio bajo. Hicimos un pequeño ajuste en su alimentación. Más alimentos ricos en potasio, mejor hidratación, un vaso de agua tibia antes de dormir. Y en 2 semanas los calambres disminuyeron drásticamente. El error más común es asumir que solo el magnesio causa calambres. Sí, influye, pero el potasio es igual de importante. Es el mineral que permite que el músculo apague la contracción para volver al estado de descanso. ¿Cómo saber si tus calambres pueden deberse a potasio bajo? Te dan especialmente por la noche. Afectan con frecuencia a pantorrillas o pies. El músculo queda tenso incluso después del dolor. Se repiten varias veces por semana. No necesitas suplementarte por tu cuenta. De hecho, no lo recomiendo. Pero sí puedes comenzar observando tu cuerpo. Si tus noches están llenas de calambres, tu cuerpo podría estar enviándote su primera señal silenciosa. Señal INOBRA 2. Palpitaciones y ritmo cardíaco. Irregular. Si hay un órgano que depende del potasio más que ningún otro, ese es el corazón. Cada latido, cada impulso eléctrico que lo hace contraerse y relajarse, necesita una cantidad precisa de este mineral. Por eso, cuando el potasio empieza a bajar, uno de los primeros sistemas en resentirse es el sistema eléctrico cardíaco, y la forma en que el cuerpo te lo comunica es a través de palpitaciones, saltos en el pecho o una sensación de ritmo irregular. Lo importante aquí es entender que no siempre se trata de algo grave. Muchas veces simplemente es una señal temprana de que el equilibrio mineral no está donde debería estar. El problema es que la mayoría de las personas mayores de 60 lo interpretan de manera equivocada. Será el estrés. Dormí mal. Es la edad. Tomé mucho café. Y aunque esos factores pueden influir, la deficiencia de potasio es un desencadenante tan común como desconocido. ¿Por qué ocurre esto? Porque el potasio regula la entrada y salida de cargas eléctricas en las células del corazón. Si falta, la señal eléctrica pierde estabilidad. A veces llega un poco antes, a veces un poco después. Esto no siempre genera dolor, pero sí una sensación clara de que el ritmo no está normal. Algunas personas sienten una vibración leve en el pecho. Otras sienten un latido fuerte seguido de una pausa. Y otras simplemente notan que el corazón no va tan fluido como antes. También es habitual que estos episodios aparezcan en momentos de reposo, al acostarte, al relajarte después de comer o al quedarte dormido. Esto no significa que el corazón esté fallando, sino que el cuerpo, al bajar la actividad general, deja más visible ese desequilibrio eléctrico. Es fundamental tener algo muy claro. Las palpitaciones no deben ignorarse, no porque sean siempre peligrosas, la mayoría no lo son, sino porque indican que tu cuerpo está intentando ajustar algo. Y cuando el potasio está bajo, ningún ajuste será perfecto. Si notas palpitaciones recurrentes, ritmo irregular o pequeñas sacudidas internas, no te alarmes, pero tampoco lo normalices. Puede ser una de las señales más importantes de que tu organismo está pidiendo recuperar equilibrio. Y escuchar esa señal a tiempo puede marcar una gran diferencia en tu bienestar diario. Señal INOBRA 3. Fatiga inexplicable. Cuando el cuerpo se queda sin batería. Una de las señales más engañosas de la falta de potasio es la fatiga sin causa aparente. No es el cansancio normal después de caminar mucho o de haber dormido mal. Es una sensación más profunda, más extraña, como si tu cuerpo funcionara al 70%,
aunque no hayas hecho nada que lo justifique. Y lo más curioso es que muchas personas mayores de 60 ni siquiera la reconocen como un síntoma. Simplemente piensan que los años pesan. Pero no siempre es así. Para entender por qué ocurre, necesitas imaginar cada una de tus células como una pequeña batería. Esa batería se carga cuando el potasio y otros minerales entran y salen en la proporción correcta. Si el nivel de potasio baja, esa carga disminuye. Y cuando las células del músculo, del corazón o incluso del cerebro tienen menos energía disponible, tú lo sientes como una mezcla de pesadez corporal, lentitud para comenzar el día, agotamiento después de actividades que antes no te cansaban, dificultad para mantener la concentración, ganas constantes de sentarte o recostarte. Este tipo de fatiga no mejora con café, no mejora con más horas de sueño y no mejora con simples descansos. Porque no es una fatiga de estilo de vida, es una fatiga celular. Además, el potasio ayuda a mantener la presión arterial estable. Cuando falta, la presión puede oscilar, generando episodios de debilidad o sensación de cuerpo flojo al levantarse o al caminar. Esto hace que el cansancio parezca aún más severo. Algo que muchas personas mayores no saben es que incluso actividades pequeñas, como preparar la comida, barrer, caminar dentro de casa o subir un par de escalones, pueden sentirse más difíciles cuando el cuerpo está trabajando con niveles bajos de potasio. No porque estés perdiendo fuerza de forma irreversible, sino porque tus músculos no están recibiendo la señal eléctrica adecuada para activarse. La fatiga sin causa aparente es una de las señales más silenciosas, pero más importantes. Antes de atribuirla a la edad, pregúntate, ¿me canso más que hace unos meses? ¿Me cuesta más iniciar el día? ¿Mi cuerpo se siente más pesado sin razón? Si la respuesta es sí, tu organismo podría estar pidiendo recuperar el equilibrio interno que el potasio ayuda a mantener. Señal número 4. Hormigueos, temblores leves y espasmos. Cuando los nervios pierden claridad. Otra señal silenciosa, pero muy frecuente cuando el potasio baja, es la aparición de hormigueos, pequeños temblores involuntarios o espasmos musculares. No son dolorosos como un calambre nocturno, pero sí molestos, inesperados y sobre todo, constantes. La mayoría de las personas mayores de 60 los describen como una vibración rara en la mano, un tirón en el párpado o un cosquilleo que aparece y desaparece sin motivo. ¿Por qué pasa esto? Porque el potasio no solo es esencial para los músculos, también es clave para la transmisión de señales nerviosas. Los nervios funcionan como cables eléctricos y, al igual que cualquier sistema eléctrico, necesitan un equilibrio perfecto entre minerales para que la señal viaje limpia y ordenada. Cuando hay déficit de potasio, esa señal se vuelve inestable, débil o interrumpida, lo que produce pequeñas descargas o movimientos involuntarios. No son peligrosos, pero sí indican que el sistema nervioso está trabajando a saltos. Los síntomas más comunes que mis pacientes mencionan son hormigueos en manos o pies, sensación de corriente suave en brazos o piernas, espasmos pequeños, especialmente al quedarse quietos, temblores finos al sujetar un vaso, un bolígrafo o el teléfono, latidos musculares visibles bajo la piel, fasciculaciones. Estos episodios suelen aparecer cuando el cuerpo está en reposo, viendo televisión, descansando después de comer o incluso durante la noche. Es como si el cuerpo, al relajarse, dejara ver más claramente que los nervios no están funcionando con la estabilidad que deberían. Además, cuando el potasio falta, los músculos tardan más en responder. Esto genera una especie de descoordinación. No es que el músculo esté débil, sino que la señal eléctrica llega tarde o llega incompleta. El resultado es una mezcla entre temblor, tensión y falta de precisión. Para muchas personas esto es inquietante, pero la verdad es que, en la mayoría de los casos, simplemente es un aviso fisiológico. Uno que suele mejorar cuando el equilibrio mineral se recupera.
Si notas estos hormigueos o pequeños espasmos de forma repetida, no los ignores. Tu cuerpo podría estar advirtiéndote que necesita recuperar la estabilidad eléctrica, que permite que nervios y músculos trabajen de forma sincronizada. Señal: nervios, mareos, presión inestable y dolores matutinos. Cuando el nivel de potasio desciende, el cuerpo empieza a tener dificultades para mantener un equilibrio adecuado entre líquidos, sodio y tensión arterial. Esto se traduce en una de las señales más desconcertantes para las personas mayores de 60. Mareos leves, presión que sube y baja, dolores de cabeza al despertar y una sensación de inestabilidad que aparece sin previo aviso. Mucha gente cree que estos episodios se deben únicamente a la deshidratación o al cansancio. Otros piensan que es parte del envejecimiento normal. Pero lo que muchos desconocen es que el potasio es uno de los principales reguladores del tono vascular, es decir, la capacidad de los vasos sanguíneos para contraerse y relajarse. Cuando falta potasio, los vasos sanguíneos tienden a endurecerse ligeramente y reaccionan de manera irregular. En algunos momentos se contraen más de la cuenta, lo que eleva la presión, y en otros se dilatan de forma excesiva, lo que la reduce. El resultado es esa sensación tan típica de levantarte de la cama y sentir que todo se te va para abajo, caminar unos pasos y notar un ligero desequilibrio, dolores de cabeza al despertar, episodios breves de visión borrosa, palidez o sensación de calor repentino. Estos cambios pueden ser sutiles pero recurrentes. Lo importante es que no son casualidad. El potasio también ayuda a los riñones a regular la eliminación de líquidos. Cuando falta, el cuerpo retiene más sodio y más agua, generando hinchazón leve en pies o manos y dificultando aún más el control de la presión arterial. Una característica muy común es que estos síntomas tienden a ser más intensos por la mañana. ¿Por qué? Porque durante la noche, tu cuerpo pasa horas en reposo, sin hidratación y sin movimiento. Cuando te levantas, la presión necesita ajustarse rápidamente, y si el equilibrio mineral no es el adecuado, ese ajuste se vuelve lento, inestable y torpe. Un detalle importante: no debes intentar corregir estos episodios aumentando la sal o tomando más medicación por tu cuenta. El problema rara vez es la sal. Muchas veces es la falta de potasio para equilibrarla. Si notas mareos repetidos, presión inestable o dolores de cabeza matutinos, obsérvalos con atención. No significa necesariamente un problema grave, pero sí que tu organismo está intentando compensar un desbalance interno que merece ser escuchado. Señal MUBRA 6. Estreñimiento persistente. Cuando el intestino se detiene por falta de potasio. El estreñimiento es uno de los síntomas más comunes en personas mayores de 60, pero también uno de los más malinterpretados. Muchas veces se le echa la culpa a la edad, a la poca fibra o a no beber suficiente agua, y aunque esos factores influyen, hay un detalle que casi nadie conoce. Cuando falta potasio, el intestino entero se vuelve más lento. Para entenderlo de forma sencilla, imagina tu intestino como un tubo largo, lleno de músculos que se contraen rítmicamente para mover los alimentos. Ese movimiento se llama peristaltismo. ¿Y qué mineral regula ese movimiento? Exacto, el potasio. Sin suficiente potasio, los músculos del intestino pierden fuerza y coordinación. Las contracciones se vuelven débiles, desorganizadas y demasiado lentas. Es como si el marcapasos intestinal se quedara sin energía. El resultado es un tránsito intestinal más lento de lo habitual, heces más duras y sensación de vaciamiento incompleto. Los síntomas más frecuentes que aparecen en esta situación son menos movimientos intestinales a la semana, esfuerzo excesivo al evacuar, sensación de atasco o peso en el abdomen, gases persistentes, hinchazón después de comer, digestiones más pesadas. Una característica clave del estreñimiento por falta de potasio es que no mejora del todo, aunque aumentes la fibra o el agua.
puedes sentir un pequeño alivio, pero el problema sigue regresando, porque la raíz no es solo dietética, sino electrofisiológica. El intestino necesita potasio para moverse. Otra pista importante es que este tipo de estreñimiento suele ir acompañado de otros signos de déficit: calambres nocturnos, fatiga, hormigueos o presión inestable. No aparece solo, aparece como parte de un desequilibrio mayor. También es importante recordar que algunos medicamentos, especialmente los diuréticos y ciertos fármacos para la presión arterial, pueden reducir los niveles de potasio y, en consecuencia, empeorar el tránsito intestinal. Por eso, si estás tomando alguno de ellos y notas que tu intestino lleva semanas o meses funcionando más lento, podría haber una relación directa. Lo más importante aquí es no ignorarlo. El estreñimiento persistente no siempre es cosas de la edad. A veces es simplemente el modo en que tu cuerpo te dice: me falta energía para moverme por dentro, necesito recuperar el equilibrio. ¿Qué alimentos aportan potasio de forma natural? Llegados a este punto, algo queda claro: el cuerpo necesita potasio para funcionar de manera estable, especialmente después de los 60, y la buena noticia es que no necesitas suplementos, ni polvos, ni pastillas para recuperarlo en la mayoría de los casos. La naturaleza ya nos dio todo lo que necesitamos, solo hay que saber dónde está. El potasio se encuentra principalmente en frutas, verduras, legumbres y algunos tubérculos, pero no todos aportan la misma cantidad. Algunos alimentos tienen niveles especialmente altos y pueden ayudarte a mantener tu equilibrio interno sin esfuerzo adicional. Los más accesibles y fáciles de incorporar son: plátano, probablemente el alimento más conocido por su aporte de potasio. Un plátano pequeño ya contribuye significativamente a tus necesidades diarias. Aguacate, además de potasio, aporta grasas saludables para el corazón. Espinacas y acelgas, llenas de minerales, muy fáciles de añadir a sopas, tortillas o salteados. Patata y batata, especialmente cuando se cocinan con la piel. Judías blancas y otras legumbres, una fuente excelente, económica y rica en fibra. Melón, naranja y kiwi, ideales para hidratar y aportar minerales a la vez. Lo importante no es comer enormes cantidades de un solo alimento, sino introducir pequeñas porciones de varios de ellos a lo largo de la semana. Una fruta al desayuno, una ración de legumbres en el almuerzo, un puñado de espinacas en la cena. Estos pequeños gestos son suficientes para que el cuerpo recupere estabilidad, pero hay algo esencial que no puedo dejar de decirte. Si tienes enfermedad renal, nunca aumentes el potasio sin consultarlo. Los riñones son quienes regulan este mineral, y si no funcionan bien, el exceso puede ser peligroso. Para la mayoría de las personas sanas, comer estos alimentos de forma equilibrada es la manera más segura, natural y eficaz de reponer potasio y sentir más energía, menos calambres y un cuerpo más estable día a día. Antes de que pienses en aumentar tu consumo de alimentos ricos en potasio, es fundamental entender que no todas las personas pueden hacerlo de la misma manera. El potasio es esencial, sí, pero como cualquier mineral, necesita equilibrio, y hay grupos que deben ser especialmente prudentes. En primer lugar, las personas con enfermedad renal. Los riñones son los encargados de filtrar y eliminar el exceso de potasio. Cuando no funcionan correctamente, incluso pequeñas subidas pueden hacer que el potasio se acumule en la sangre más de lo debido. Esto no solo altera el ritmo del corazón, sino que puede ser peligroso. Por eso, si tienes insuficiencia renal, enfermedad renal crónica, quistes renales o antecedentes de problemas renales, nunca hagas cambios sin consultarlo con tu médico o nefrólogo. En segundo lugar, quienes toman ciertos medicamentos antihipertensivos o diuréticos ahorradores de potasio. Algunos ejemplos son, explicado de forma simple, sin nombres comerciales: diuréticos que retienen potasio, medicamentos para la presión que alteran el equilibrio sodio-potasio,
algunos tratamientos para el corazón o para la retención de líquidos. Estos fármacos pueden elevar el potasio sin que te des cuenta. Por tanto, si estás medicado para la presión arterial o tomas diuréticos a diario, lo más seguro es hablar con tu médico antes de incrementar de forma notable tu ingesta de potasio. También deben tener cuidado quienes toman laxantes de forma prolongada, suplementos sin control o quienes tienen episodios frecuentes de vómitos y diarrea, ya que estos estados alteran el equilibrio de minerales en el cuerpo. El mensaje es claro: el potasio es vital, pero su equilibrio es delicado. Para la mayoría de las personas es seguro aumentar alimentos naturales ricos en potasio, pero si perteneces a alguno de estos grupos, lo responsable es hacerlo acompañado de supervisión médica. Después de repasar estas 6 señales, quiero que te quedes con una idea muy sencilla pero poderosa. Tu cuerpo siempre avisa antes de fallar. Nunca grita al principio, siempre susurra. Un calambre nocturno, un latido que se siente extraño, un cansancio que no cuadra, un hormigueo persistente, mareos al levantarte o un intestino que de repente se vuelve lento. Nada de eso aparece porque sí. Son pequeñas pistas de que tu organismo está intentando mantener el equilibrio con menos recursos de los que necesita. Y lo más esperanzador es que muchas veces no se trata de una enfermedad grave, sino simplemente de recuperar algo tan básico como un mineral que tu cuerpo usa a cada segundo: el potasio. Hacer pequeños ajustes en la alimentación, observar tus síntomas y escuchar tu cuerpo puede transformar tu energía, tu movimiento y tu bienestar diario. Recuerda siempre, envejecer no significa deteriorarse, significa cuidarse con más inteligencia. Tu salud sigue estando en tus manos incluso después de los 60, de los 70 o de los 80. Solo tienes que prestar atención a lo que tu cuerpo te está diciendo.